Mis maletas estaban listas junto a la puerta desde la noche anterior, pero la risa burlona de mi yerno me heló la sangre más que el viento de invierno. Soy Adelaida. Tengo 68 años y fui jefa de enfermeras durante 3 décadas. Sé distinguir una emergencia real de una falsa alarma, pero nunca vi venir el golpe que mi propia familia me tenía preparado. Creen que soy una vieja inútil que solo sirve para ocupar espacio, pero olvidaron que esta casa, su refugio de lujo, lleva mi nombre en las escrituras. Siempre fui una mujer de orden. En el hospital, el caos significaba perder vidas, y en mi casa, el orden significaba paz mental. Sin embargo, desde que mi hija Lucía y su esposo Roberto se mudaron conmigo temporalmente hace 5 años, mi paz se había esfumado. La casa es grande, una construcción sólida de los años 70, en un barrio que con el tiempo se volvió exclusivo, lleno de árboles viejos y calles empedradas. Mi esposo Ernesto y yo la levantamos con el sudor de nuestra frente, pensando en dejar un legado. Nunca imaginé que ese legado se convertiría en mi propia prisión. Aquella mañana, el comedor parecía un campo de batalla. Había restos de desayuno por todas partes, cáscaras de huevo, manchas de café en el mantel bordado que yo había planchado el día anterior y migas de pan tostado en el suelo. Mis nietos, 2 torbellinos malcriados a los que adoro, pero que no conocen la palabra límite, corrían gritando con orejas de ratón puestas. «¡Nos vamos a Disney! ¡Nos vamos a ver a Mickey!», gritaban mientras saltaban sobre los sofás de terciopelo. Yo bajé las escaleras despacio, cuidando mis rodillas, arrastrando mi pequeña maleta de cuero marrón. Es una maleta vieja pero resistente, la misma que usaba cuando iba a congresos médicos en la capital. Estaba emocionada. Hacía años que no salía de vacaciones. Lucía me había pedido mi tarjeta de crédito hace meses para reservar los vuelos y aprovechar una oferta. Y yo, ingenua como una novicia, se la di pensando que era un regalo familiar, que por fin me incluían en sus planes. Llegué a la sala y vi a Roberto intentando cerrar una maleta gigantesca, de esas modernas con ruedas que giran para todos lados. Lucía estaba revisando un fajo de documentos, con ese aire de importancia que adoptó desde que se casó con él. «Buenos días», dije, tratando de hacerme oír sobre el escándalo de los niños. «Ya estoy lista. ¿A qué hora viene el transporte?». Se hizo un silencio repentino, como si alguien hubiera cortado el cable del sonido de una película. Roberto levantó la vista, sudoroso y rojo por el esfuerzo de cerrar el equipaje. Me miró. Luego miró mi pequeña maleta marrón y soltó una carcajada. No fue una risa alegre, fue un sonido seco, rasposo, cargado de burla. «¿Usted?», preguntó, como si yo acabara de contar un chiste absurdo. «Suegra, por favor. ¿A dónde cree que va con ese trasto viejo?». Sentí un nudo en la boca del estómago, esa sensación fría que te avisa que algo va muy mal. Miré a mi hija, buscando apoyo, buscando una explicación lógica. «Lucía, hija, el viaje, los boletos que compraste con mi tarjeta». Lucía ni siquiera levantó la vista de los pasaportes. Siguió contando los billetes de dólares que tenía en la mano. «Ay, mamá, no empieces con tus confusiones ahora, que tenemos prisa», dijo ella con un tono de voz que usaba para regañar a los niños. «Usamos tu tarjeta porque la de Roberto estaba al límite, pero obvio que te lo vamos a pagar, eventualmente. Pero el viaje es para nosotros, es un viaje familiar». «¿Familiar?», repetí, sintiendo que las piernas me temblaban. «¿Y yo qué soy? ¿Una vecina?». Roberto se enderezó y se limpió las manos en el pantalón. Caminó hacia mí con esa arrogancia de quien se siente dueño del mundo sin haber trabajado por él. «Usted es la abuela, doña Adelaida, y las abuelas se quedan en casa. Alguien tiene que cuidar esto, ¿no?». Hizo un gesto amplio abarcando mi sala, mis muebles, mi vida. «No podemos dejar la casa sola 15 días. Hay que regar el jardín, recibir la correspondencia y vigilar que no se metan ladrones. Además, seamos realistas, usted no aguanta el ritmo de los parques. Nos atrasaría a todos. Sería una carga. Una carga». La palabra retumbó en mis oídos. Yo que había cargado pacientes del doble de mi peso. Yo que había cargado con los gastos de esta casa desde que Ernesto murió. Yo que les lavaba la ropa, les cocinaba y cuidaba a los niños cuando ellos querían salir de fiesta. Pero yo pensé, balbuceé,
sintiendo cómo la humillación me subía por el cuello, caliente y picante. Pensó mal, suegra, interrumpió Roberto, tomando mi maleta de cuero y apartándola con el pie hacia un rincón, como si fuera basura. Mejor ayúdenos a subir las cosas al taxi, que ya está pitando afuera. Y por favor, no se olvide de que el perro necesita su comida especial 2 veces al día. No quiero que cuando volvamos el duque esté flaco. Me quedé paralizada. Mis manos, habitualmente firmes y hábiles para encontrar venas difíciles, temblaban a mis costados. No era tristeza lo que sentía. Al principio pensé que sí, que eran ganas de llorar, pero no. Era algo más profundo. Era la comprensión súbita y brutal de mi realidad. Durante años me había dicho a mí misma que ellos estaban aquí para acompañarme, que me querían, que éramos un equipo. Pero en ese instante, viendo la espalda de mi hija mientras salía sin darme ni un beso de despedida, la venda se cayó de mis ojos. No era un miembro de la familia. Era la conserje. Era la empleada doméstica no remunerada. Era un accesorio conveniente que venía incluido con la casa gratis. Salí al porche, arrastrando los pies. El sol de la mañana era brillante, insultantemente alegre. El taxista ayudaba a Roberto con las maletas. Los niños ya estaban dentro, peleando por la ventana. «Adiós, abuela», gritó el mayor sin mucho interés, sin dejar de mirar su tableta. Lucía se acercó a la ventanilla del copiloto antes de subir. «Mamá, te dejé una lista de cosas en la nevera. El martes viene el jardinero. Tienes que pagarle tú porque no nos dio tiempo de sacar efectivo. Luego te lo repongo. Y no toques el aire acondicionado de nuestro cuarto, que se desconfigura. ¡Que disfruten!», logré decir con la voz quebrada. «¡Ah! ¡Y suegra!», gritó Roberto desde el asiento trasero. «Si viene el correo, guarde todo en mi despacho. No sea curiosa, no abra nada. Nos vemos en 15 días. Pórtese bien». El taxi arrancó, dejando una nube de humo gris que se disipó lentamente en el aire limpio del barrio. Me quedé allí, parada en la entrada de mi propia casa, viendo cómo se llevaban mi dignidad en ese vehículo amarillo. Regresé al interior. El silencio de la casa era abrumador. Caminé por la sala, esquivando los juguetes tirados. Fui a la cocina. Los platos sucios se apilaban en el fregadero. Una taza de café derramada goteaba lentamente hacia el suelo. «Limpia esto, Adelaida», susurró una voz en mi cabeza. La voz de la costumbre, la voz de la sumisión. Pero entonces algo cambió. Me vi reflejada en el espejo del pasillo. Vi a una mujer mayor, sí, con el pelo gris recogido en un moño estricto y algunas arrugas marcando el mapa de una vida dura. Pero también vi los ojos de la mujer que había dirigido una sala de urgencias durante el terremoto del 85. Vi la mandíbula firme de la mujer que no se dejó amedrentar cuando los directores del hospital querían recortar el presupuesto de medicinas. «¿Cuidar la casa?», dije en voz alta. Mi voz sonó extraña en el vacío de la sala. «Sí, Roberto. Voy a cuidar la casa. Voy a cuidar de que esta casa tenga el destino que se merece». Caminé hacia el despacho. Ese era el despacho de Ernesto, mi marido. Un lugar sagrado con olor a tabaco y madera vieja. Desde que se mudaron, Roberto se había apropiado de él. Había quitado los diplomas de Ernesto para poner pósters de películas y sus trofeos de fútbol amateur. Entré y sentí el olor rancio de encierro. Roberto me había dicho que no fuera curiosa, que no abriera nada. Me acerqué al escritorio. Estaba cerrado con llave, pero Roberto, en su infinita arrogancia, subestimaba mi capacidad de observación. Sabía perfectamente que escondía la llave debajo de una maceta horrible de plástico que había puesto en la ventana. Levanté la maceta, tomé la llave pequeña y plateada y abrí el cajón central. No me interesaban sus secretos sucios ni sus revistas. Buscaba algo específico, algo que era mío. Aparté un montón de facturas sin pagar que seguramente esperaban que yo pagara por error, y encontré lo que buscaba al fondo, en una carpeta de cuero verde que yo misma había guardado allí años atrás. Las escrituras originales de la propiedad. Las saqué y las puse sobre la mesa. El papel era grueso, amarillento por el tiempo, pero la tinta negra era clara e irrevocable. Propietaria única, Adelaida Vida, de Morales. No había usufructos, no había copropietarios, no había cláusulas que protegieran a hijos ingratos ni a yernos parásitos.
La casa era mía, 100% mía. Me senté en la silla giratoria de cuero, esa que solía ser de mi esposo y que ahora rechinaba bajo el peso de mi decisión. Miré el calendario en la pared. Tenía 15 días exactos, 2 semanas completas sin gritos, sin órdenes, sin desprecios. Recordé una tarde, hacía unos 6 meses, cuando un hombre joven, muy educado, tocó a la puerta. Era un agente inmobiliario. Me había dicho que un grupo de inversores estaba buscando propiedades grandes en la zona para remodelarlas o para clientes extranjeros que pagaban en dólares, al contado. Roberto lo había echado a gritos, diciéndole que «Esta casa no se vende, lárguese». Pero Roberto no era el dueño. Busqué en el cajón de la mesita donde guardo mis hilos de coser, en la sala de estar. Allí, metida entre un carrete de hilo negro y unas agujas, estaba la tarjeta que el joven me había logrado dar antes de que mi yerno le cerrara la puerta en la nariz. Lic. Javier Bermúdez, Bienes Raíces Premium. Compras rápidas, discreción absoluta. Tomé la tarjeta entre mis dedos. El cartón se sentía frío y afilado. Mi corazón, que minutos antes estaba roto y humillado, empezó a latir con un ritmo diferente. Un ritmo de tambores de guerra. Fui a la cocina. Aparté los platos sucios con un gesto de desdén y me serví un vaso de agua. Bebí despacio, saboreando el silencio. Luego, tomé el teléfono fijo, ese aparato antiguo de color crema que colgaba en la pared y que ellos consideraban una reliquia inservible. Marqué el número de la tarjeta. 1 a 1, los dígitos sonaron con un tono musical. «¿Bueno?», contestó una voz masculina y profesional al tercer timbre. Aclaré mi garganta. Ya no era la abuela que se quedaba atrás, era la jefa Adelaida. «Buenos días, licenciado Bermúdez. Habla Adelaida Morales. Usted estuvo en mi casa hace unos meses». Hice una pausa, mirando a mi alrededor, observando las paredes que habían escuchado tantas humillaciones. «Estoy interesada en vender, pero tiene que ser rápido. Tengo una ventana de oportunidad de 15 días y necesito que la casa esté vacía y el trato cerrado antes de que esa ventana se cierre». Al otro lado de la línea, sentí cómo el agente contenía la respiración antes de responder con entusiasmo contenido. «Por supuesto, señora Morales. ¿Podría recibirme hoy mismo?». Sonreí. Una sonrisa que no me llegaba desde hacía años. «Venga en 1 hora. Y traiga los papeles. No vamos a perder el tiempo». Colgué el teléfono. Miré la maleta de cuero marrón que Roberto había pateado. La levanté con cuidado. La limpié con la manga de mi suéter y la puse sobre la mesa en un lugar de honor. Ellos se habían ido a buscar fantasías de plástico y disfraces. Yo me quedaba aquí, en la realidad, a punto de ejecutar la operación más delicada y satisfactoria de mi vida. Cuidar la casa, me habían dicho. Y vaya que la iba a cuidar. Iba a cuidar de que nunca más fuera un hotel gratuito para malagradecidos. El juego había comenzado. Colgué el teléfono, y el silencio de la casa se me vino encima, pero esta vez no pesaba como una losa de cemento, sino que se sentía limpio, como una sala de operaciones recién desinfectada antes de una cirugía mayor. Me quedé un momento mirando el auricular, escuchando el zumbido de la línea abierta antes de colocarlo en su base. Mi corazón, ese viejo motor que a veces fallaba por la arritmia, latía con una fuerza y una regularidad que no sentía desde mis días de guardia en urgencias. Caminé por el pasillo central. Mis pasos resonaban en la madera que Ernesto y yo habíamos elegido 40 años atrás. Pasé la mano por la pared, notando las marcas de crayón que mis nietos habían hecho y que Lucía, con su eterna desidia, nunca limpió, diciendo que eran expresiones artísticas. Para mí, siempre fueron cicatrices de falta de respeto. Entré a la cocina. El desastre seguía ahí. La taza derramada, las migas, la suciedad. Normalmente, mi reflejo condicionado hubiera sido buscar el trapo y el detergente, ponerme los guantes amarillos y empezar a fregar hasta que mis dedos se arrugaran. Pero mis manos se quedaron quietas a los costados. «No», dije en voz alta. No iba a limpiar. No para ellos. Si iba a mover un dedo, sería para preparar el terreno de mi liberación. Me dirigí a mi habitación, la única que mantenía cerrada con llave cuando salía, aunque sabía que Roberto tenía una copia por si acaso pasaba una emergencia. La emergencia había llegado, pero no la que él esperaba.
Me senté frente a mi viejo tocador de caoba y abrí el cajón inferior, donde guardaba las sábanas de invierno. Metí la mano hasta el fondo, palpando entre la tela suave y el olor a lavanda seca, hasta que mis dedos rozaron el frío metal de una pequeña caja de seguridad portátil. La saqué y la puse sobre la cama. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba. Pesaba por lo que contenía, no por el material. Giré la combinación, la fecha de nacimiento de Ernesto. El clic del mecanismo fue música para mis oídos. Levanté la tapa. Allí no había joyas de la corona ni lingotes de oro, pero había algo mucho más valioso en este momento: información y liquidez. Primero saqué la libreta de tapas negras, mi libro de guardia, como yo le llamaba en broma. Durante 5 años, cada vez que Roberto me pedía prestado para la gasolina, cada vez que Lucía usaba mi tarjeta para el supermercado y olvidaba pagarme, cada vez que yo cubría la colegiatura de los niños porque ellos estaban cortos ese mes, yo lo anotaba: fecha, concepto y monto. Con mi letra de enfermera, pequeña y angulosa, había registrado cada centavo que me habían drenado. Abrí la libreta al azar. 12 de marzo. Reparación del auto de Roberto. $8,500. Promesa de pago. Fin de mes. Estatus: no pagado. 04 de abril. Vestido de fiesta para Lucía. $4,200. Estatus: no pagado. Pasé las páginas. La suma total al final de la última hoja era escalofriante. Con ese dinero podría haber dado la vuelta al mundo 2 veces. Ellos decían que yo era una carga, que vivía de sus cuidados. La libreta decía la verdad. Ellos eran los parásitos y yo el huésped que se estaba muriendo lentamente. Debajo de la libreta estaba mi verdadera póliza de seguro. Una cartilla de ahorros de una cuenta antigua, de un banco que ya había cambiado de nombre 2 veces, pero que seguía vigente. Ernesto me había hecho prometer que nunca tocaría ese dinero a menos que fuera cuestión de vida o muerte. Es tu fondo de escape, Adelaida, me decía. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. ¿Qué razón tenías, viejo? Revisé el saldo. Los intereses compuestos durante 20 años habían hecho su trabajo silencioso. Tenía suficiente dinero líquido para mudarme, alquilar un apartamento decente y vivir tranquila por 1 año sin necesidad de vender la casa. Pero vender la casa no era por necesidad económica. Era por justicia quirúrgica. Era extirpar el tumor. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Al mirarme al espejo, noté que la mujer ojerosa y triste de la mañana había desaparecido. En su lugar estaba la jefa Morales. Me recogí el pelo con firmeza, alisándome las canas. Me quité el delantal de casa y me puse una blusa de seda azul marino y unos pantalones de vestir. Me coloqué mis perlas falsas, esas que daban el pego de ser auténticas, y me apliqué un poco de labial color terracota. Si iba a negociar mi futuro, tenía que verme como la dueña, no como la abuela. El timbre sonó 40 minutos después. Puntualidad. Me gustó eso. Abrí la puerta. El licenciado Javier Bermúdez era más joven de lo que recordaba, quizás unos 35 años, con un traje impecable y una mirada despierta. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, y al verme, su expresión cambió de la cortesía profesional a una mezcla de sorpresa y respeto. Quizás esperaba encontrar a la viejecita asustada que había visto la última vez detrás del hombro de un yerno agresivo. «Señora Morales», dijo, extendiendo la mano con firmeza, «es un gusto verla de nuevo, y permítame decirle que se ve usted muy bien». «Pase, licenciado», respondí, estrechando su mano con mi fuerza de enfermera, esa que sorprende a los hombres. «Tenemos poco tiempo y mucho que discutir. No se quite los zapatos, aquí ya no importa si se ensucia el piso». Lo guié hasta el comedor. Aparté con un gesto seco los restos del desayuno de mis nietos que aún estaban sobre la mesa, empujándolos hacia una esquina sin ninguna delicadeza. Javier observó el movimiento, arqueando una ceja levemente, pero no dijo nada. Era discreto. «Siéntese. ¿Quiere café?» «No le ofrezco porque no tengo tiempo de hacerlo. Vamos al grano». Javier abrió su carpeta y sacó un bloc de notas y una tableta electrónica. «Directo al grano, me parece excelente. Señora Morales, he revisado los catastros y los valores de la zona antes de venir. Su propiedad es una joya. No tanto por la casa en sí, que perdone mi franqueza, necesita modernización, sino por el terreno.
800 metros cuadrados en esta colonia es algo que ya no existe. Asentí. Sabía lo que tenía. Mis hijos están de viaje, dije, mirándolo a los ojos. Vuelven en 15 días. Para cuando pongan un pie en el aeropuerto, quiero que esta casa tenga otro dueño y yo esté lejos. ¿Es posible? Javier tamborileó los dedos sobre la mesa. Su cerebro de vendedor estaba calculando comisiones y riesgos. 15 días es un plazo muy agresivo, doña Adelaida. Una venta tradicional con crédito hipotecario tarda meses. Los bancos son lentos, la burocracia es pesada. No quiero bancos, interrumpí. Quiero contado, inversionistas. Usted mencionó la última vez que tenía clientes extranjeros o desarrolladores. Gente con maletines, no con hipotecas. Él sonrió, una sonrisa de tiburón, pero un tiburón que estaba de mi lado. Tengo un grupo constructor. Llevan meses buscando un lote grande para hacer un edificio de departamentos de lujo. 4 pisos, boutique living, le llaman. Pagarían en efectivo, transferencia inmediata. No les importa el estado de la casa porque la van a demoler. Terminé la frase por él. Javier se tensó, esperando que yo me pusiera sentimental, esperando que la viuda llorara por los ladrillos que levantó con su difunto esposo. Me miró con cautela. Probablemente, sí. ¿Eso es un problema para usted? Miré a mi alrededor. Miré las paredes que habían escuchado los gritos de Roberto, las exigencias de Lucía, los llantos malcriados de los niños. Miré el techo que tenía una mancha de humedad que Roberto prometió arreglar hace 2 años y nunca tocó. Licenciado, si por mí fuera, yo misma manejaría la bola de demolición, dije con una frialdad que heló el aire. Que la tiren, que no quede ni un ladrillo sobre otro. Javier relajó los hombros y soltó una pequeña risa nerviosa. Vaya, no es la reacción que suelo recibir, pero facilita mucho las cosas. Si vendemos como terreno para desarrollo, el precio sube y la velocidad de cierre se dispara. Puedo tener una oferta formal en su mesa mañana por la mañana. Mañana es tarde, repliqué cruzando los brazos. Llámelos ahora. Dígales que tienen una oportunidad única, pero que la oferta expira en 48 horas. Y quiero una cláusula de confidencialidad absoluta hasta el momento de la firma ante notario. Nadie pone un letrero de «se vende» en el jardín. No quiero vecinos chismosos llamando a mi hija a Disney. Javier asintió, visiblemente impresionado. Sacó su teléfono. Voy a hacer un par de llamadas al exterior. ¿Me permite? Mientras él hablaba en inglés en el porche, paseándose de un lado a otro con gestos enérgicos, yo me quedé en el comedor. Sentí una extraña vibración en el cuerpo. Durante años, me habían hecho creer que yo era lenta, que no entendía cómo funciona el mundo moderno. Roberto se reía de mí cuando no sabía usar el control remoto de la televisión inteligente. Lucía rodaba los ojos cuando yo preguntaba por qué pagaban tanto de interés en sus tarjetas. Pobre vieja, pensaban, ya chochea. Pero no era lentitud, era paciencia. La paciencia de quien ha visto a la muerte a los ojos y sabe que no hay que correr, sino llegar a tiempo. Ellos confundieron mi silencio con ignorancia y mi bondad con debilidad. Grave error de diagnóstico. En medicina, un error de diagnóstico mata al paciente. En la vida, mata la herencia. Recordé una tarde, hacía unos meses, cuando escuché a Roberto hablando por teléfono en el jardín. Él creía que yo estaba sorda o dormida. Sí, claro. En cuanto la vieja estire la pata, vendemos todo. Esto vale una fortuna. Con eso pagamos tus deudas de juego y nos compramos algo moderno en la costa. Solo hay que aguantarla un par de años más. En ese momento sentí dolor. Un dolor agudo en el pecho. Pero ahora, recordando esas palabras, solo sentía una claridad cristalina. Ellos ya habían vendido la casa en su mente. Ya me habían enterrado. Yo solo estaba adelantando el trámite, con la pequeña diferencia de que el cheque iba a mi nombre, no al de ellos. Javier volvió a entrar. Tenía las mejillas sonrosadas por la emoción. Señora Morales, tengo noticias. Lo escucho. El grupo inversor está muy interesado. Conocen la ubicación. De hecho, han estado comprando casas más pequeñas en la manzana de atrás. Dicen que si los papeles están en regla y usted es la única propietaria, pueden hacer una transferencia del 50% como arras este mismo viernes y el resto a la firma de la escritura la próxima semana. Soy la única propietaria, aseguré. Tengo las escrituras originales aquí. ¿El precio?
Javier escribió una cifra en su bloc de notas y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Miré el número. Tuve que parpadear 2 veces. Era obsceno. Era una cantidad de ceros que no cabía en mi comprensión cotidiana de ir al mercado y pelear por el precio de los tomates. Era suficiente para comprar 3 casas como esta en otra ciudad. Era suficiente para una vejez de reina. ¿Es en pesos?, pregunté, intentando que no me temblara la voz. Es en dólares, señora Morales, al tipo de cambio actual. Sentí que el aire me faltaba por un segundo, pero me recuperé. Pensé en la cara de Roberto si viera esa cifra. Pensé en Lucía comprando orejas de ratón con mi tarjeta de crédito, creyendo que me estaba explotando por unos miles de pesos, mientras perdía millones. Acepto, dije. Perfecto. Necesito copias de su identificación, el predial, las escrituras. Todo está listo. Señalé la carpeta verde que ya había preparado sobre la mesa auxiliar. Pero tengo una condición más, licenciado. Javier levantó la vista, bolígrafo en mano. Dígame, la casa se vende a puerta cerrada, pero vacía de habitantes. Es decir, los muebles se quedan o se tiran, no me importa. Pero hay objetos personales, mucha ropa, juguetes, aparatos electrónicos de mis inquilinos. Generalmente se entrega la casa vacía, señora, pero si va a ser demolida, a los constructores les da igual si hay muebles dentro. Lo tirarán todo con las máquinas. No, dije, y una sonrisa torcida apareció en mis labios. No quiero que lo tiren las máquinas. Quiero contratar un servicio de venta de garaje y mudanza express. Quiero que todo lo que hay en esta casa que no sea mío sea liquidado o donado antes del cierre. Javier me miró confundido. ¿Quiere vender las cosas de sus hijos? Quiero limpiar mi vida, licenciado. Y quiero que cuando ellos vuelvan no encuentren ni un calcetín sucio que les recuerde que vivieron aquí. Lo que se saque de la venta de los muebles y los electrodomésticos de Roberto. Hice una pausa, saboreando el momento. Dónelo al asilo de ancianos de la beneficencia. A ellos les servirá más que a mi yerno. Javier soltó una carcajada franca de esas que salen del estómago. Doña Adelaida, usted es peligrosa, me agrada. Tengo un contacto que se dedica a vaciar casas por embargos. Son rápidos y discretos, entran con camiones y en 6 horas no queda ni el polvo. Llámele, que vengan el lunes. Hecho. Nos dimos la mano para cerrar el trato preliminar. Su mano estaba caliente, la mía, fría y firme. Cuando Javier se fue, llevándose copias de mis documentos y la promesa de una nueva vida, volví a quedarme sola. Pero el escenario había cambiado. Ya no era la víctima abandonada, era la generala en su puesto de mando. Caminé hacia la sala. El televisor gigante de 80 pulgadas que Roberto había comprado, con el dinero de la pensión de Ernesto que yo le presté para una inversión, dominaba la pared. «Disfrútalo mientras puedas, Roberto», murmuré, «porque la próxima semana ese televisor va a estar entreteniendo a los viejitos del asilo San Vicente». Fui a la cocina y me serví una copa de jerez, algo que no hacía desde hacía años. Me senté en mi sillón favorito, el único que ellos no usaban porque decían que olía a viejo. Saqué mi libreta negra y un bolígrafo rojo. En la primera página escribí con letras grandes: Operación Disney. Día 1. Fase de evaluación completada. Objetivo: libertad total. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja violento. El duque, mi perro labrador viejo y fiel, rascó la puerta de cristal. Me levanté para dejarlo entrar. Él me miró con sus ojos lechosos y movió la cola. «Tú te vienes conmigo, duque», le dije, acariciando su cabeza, «a un lugar donde no haya niños tirándote la cola ni yernos que te pateen cuando no miro. Nos vamos a ir muy lejos». El perro pareció entender y suspiró, echándose a mis pies. Tenía 14 días por delante. 14 días para borrar 5 años de abusos. 14 días para empaquetar 40 años de recuerdos y dejar atrás el lastre. Mi mirada se posó en el calendario de la cocina, donde Lucía había marcado con una pegatina de Mickey Mouse el día de su regreso. «Quédate cuidando la casa», repetí sus palabras, y la ironía me supo dulce como el jerez. «Tranquilos, hijos. La estoy cuidando tan bien que me aseguraré de que obtenga el mejor precio del mercado». La noche cayó sobre la casa, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo a la oscuridad. Yo era la que tenía el interruptor ahora, y estaba a punto de apagarles la luz.
El lunes llegó con una precisión militar tal como me gustaba. A las 8 en punto, el camión de la Asociación Benéfica San Vicente de Paúl se estacionó frente a la casa, bloqueando parcialmente la entrada del garaje donde Roberto solía aparcar su camioneta con una arrogancia de dueño de hacienda. No era un camión de mudanzas elegante, era un vehículo de batalla, con la pintura descarapelada y un motor que tosía humo negro, pero para mí era la carroza de mi liberación. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Llevaba puesto mi viejo uniforme de jefa de enfermeras, no el blanco clínico, sino un conjunto azul marino de 2 piezas que usaba para las reuniones administrativas. Me hacía sentir blindada. «Buenos días, doña Adelaida», saludó Ramiro, el encargado de la recolección, un hombre robusto con manos como palas y una sonrisa honesta. El licenciado Bermúdez nos dijo que hoy había limpieza general. «Más que limpieza, Ramiro, es un exorcismo», respondí, haciéndolo pasar. «Todo lo que tenga una etiqueta roja se va. Muebles, ropa, juguetes, aparatos, todo». Ramiro silbó al entrar a la sala y ver la magnitud de la tarea. Había pasado el domingo marcando el territorio. Las etiquetas rojas brillaban como heridas de guerra sobre las posesiones de mi hija y mi yerno. El sofá de cuero italiano que Roberto compró y que prohibía tocar con zapatos. Etiqueta roja. La consola de videojuegos de última generación. Etiqueta roja. La colección de bolsos de diseñador de Lucía que se amontonaban en el recibidor. Etiqueta roja. «¿Está segura, jefa?», preguntó uno de los muchachos jóvenes que acompañaban a Ramiro, mirando con codicia la televisión gigante. «Esto vale un dineral. Precisamente por eso se va con ustedes», dije con voz firme. «Quiero que lo vendan en su bazar y usen el dinero para las camas ortopédicas que les hacen falta en el asilo. Y rápido, muchachos, no tenemos todo el día». Comenzaron a trabajar. El sonido de la cinta adhesiva cerrando cajas y el ruido de muebles arrastrándose se convirtió en la banda sonora de mi mañana. Me paré en el centro de la sala, con mi lista en la mano, dirigiendo el tráfico como si estuviera en la sala de triaje después de un accidente múltiple. «Cuidado con el marco de la puerta, esa vitrina es pesada». «Sí, llévense también las botellas de licor del bar, aquí ya nadie bebe a costa mía». Mientras sacaban el sillón reclinable de Roberto, el que tenía un mecanismo de masaje y portavasos, sentí una punzada de satisfacción perversa. Imaginé a Roberto volviendo, buscando su trono y encontrando solo el vacío. Él, que se burlaba de mis sillas de mimbre por ser de vieja, ahora vería cómo su modernidad terminaba en un bazar de segunda mano. A media mañana, el teléfono fijo sonó. El estruendo de la mudanza se detuvo un segundo. Sabía quién era. Miré el identificador. Llamada internacional. Dejé que sonara 3 veces. Respiré hondo. No era miedo lo que sentía. Era la adrenalina del cazador que espera en el puesto. «¿Bueno?», contesté con tono neutral. «¡Mamá! ¡Por fin contestas!». La voz de Lucía sonaba distorsionada y con un fondo de música de carrusel y gritos infantiles. «Llevo llamando 10 minutos al celular y lo tienes apagado». «Se me acabó la batería, hija. Estoy ocupada en la casa. ¿Pasa algo?». «Sí, pasa que eres un desastre. Olvidamos la medicina para la alergia de los niños, la que es un jarabe rosa. Necesito que vayas a mi baño, busques el frasco y me mandes una foto de la receta por WhatsApp para ver si consigo algo igual aquí en la farmacia del parque. Ni un hola, ni un ¿cómo estás?, solo exigencias». Miré hacia el pasillo. 2 hombres cargaban en ese momento el tocador del baño de Lucía, con frascos y todo metido en cajas genéricas. «No puedo hacer eso ahora, Lucía». Hubo un silencio al otro lado de la línea. El ruido de fondo de Disney parecía haberse congelado. «¿Cómo que no puedes? Mamá, es para tus nietos. ¿Estás viendo la novela o qué? Te dije que te quedaras cuidando la casa, no durmiendo». «Estoy cuidando la casa», dije, y mi voz bajó un tono, volviéndose más áspera. «Estoy haciendo una limpieza profunda, tal como Roberto siempre se quejaba de que hacía falta. No puedo ir al baño ahora porque están limpiando ahí». «¿Quién está limpiando?». Su tono cambió de la molestia a la sospecha. «No me digas que contrataste a la señora Carmen». Roberto dijo que no quería extraños merodeando. «No es la señora Carmen. Es un equipo especializado». «¿Especializado? Mamá, te oyes rara». «Mira, no me importa.
Busca la receta en cuanto terminen y mándamela. Y otra cosa. Roberto dice que revises si llegó un sobre del banco. Es urgente. Si llega algo, lo guardaré. Mentí. El sobre del banco había llegado el sábado. Era un aviso de sobregiro. Ya estaba en la basura, triturado en pedacitos tan pequeños que ni un forense podría reconstruirlos. Bueno, te dejo. Mickey va a salir en el desfile y los niños están insoportables. No se te olvide regar las orquídeas. Colgó. Ni un te quiero. Ni un gracias. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de desconexión. Ramiro me miraba desde la puerta, sosteniendo una caja llena de trofeos de fútbol de Roberto. ¿Todo bien, doña Adelaida? ¿Esto también se va? Todo bien, Ramiro. Colgué el teléfono con fuerza. Y sí, eso también, que se lleven sus glorias pasadas. Aquí no queda espacio para el ego. Para el mediodía, la casa empezaba a verse esquelética. El eco había regresado, pero era diferente al eco de la soledad que sentía antes. Era un eco limpio. Sin los muebles recargados y las alfombras sintéticas de mis hijos, volvía a ver los pisos de madera original que Ernesto y yo habíamos instalado. Estaban rayados y opacos por el maltrato, pero seguían ahí, firmes. Preparé un sándwich rápido y me lo comí de pie en la cocina, que ahora tenía mucho más espacio sin la cafetera de expreso gigante, la freidora de aire y la máquina de hacer pan que Lucía usó una vez y abandonó. Solo quedaba mi pequeña cafetera italiana y mis platos de cerámica blanca. Entonces llegó el momento de la segunda fase, la fase financiera. Me puse mi abrigo ligero, tomé mi bolso y cerré la puerta con llave. El camión de Ramiro ya se había ido, cargado hasta el tope. La casa respiraba aliviada. Caminé las 4 cuadras hasta la sucursal bancaria. El sol del mediodía calentaba el asfalto. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado 20 kilos de encima. Al entrar al banco, el aire acondicionado me golpeó el rostro. «Buenas tardes, señora Morales», me saludó el cajero, un joven que conocía mis visitas mensuales para depositar mi pensión. «¿Viene a retirar? Vengo a hablar con el gerente. Y vengo a cancelar tarjetas». Me hicieron pasar a una oficina de cristal. El gerente, el señor Pineda, era un hombre que sudaba mucho y siempre trataba de venderme seguros que no necesitaba. «Doña Adelaida, qué gusto. ¿En qué podemos servirle? ¿Algún problema con sus adicionales?» Saqué las tarjetas de plástico que había recuperado de la cartera de Roberto la noche antes de su viaje, cuando la dejó olvidada en la mesa mientras cargaba el auto. Él pensaba que la había perdido en el sofá y se fue con la suya propia, pero estas eran las extensiones de mi cuenta, las que yo pagaba. Quiero cancelar estas extensiones, inmediatamente. Y quiero bloquear cualquier cargo recurrente domiciliado a mi cuenta principal que no sea de servicios básicos, luz, agua y gas. Todo lo demás, Netflix, Spotify, Amazon, gimnasio, todo fuera. El señor Pineda se secó la frente con un pañuelo. «Pero señora, si hacemos eso, los servicios se cortarán. Su yerno, el señor Roberto, vino la otra vez y me comentó que esos cargos eran vitales para su trabajo». Solté una risa corta y seca. ¿Vitales? ¿La suscripción al canal de deportes y las compras en línea de videojuegos son vitales? Señor Pineda, soy yo la titular de la cuenta. Soy yo la que firma. Cancélelo todo, ahora, y reduzca el límite de crédito de mi tarjeta principal al mínimo. ¿Al mínimo? Pero si tiene una línea de crédito excelente por su historial. No la quiero. Déjela en 5,000 pesos. Lo suficiente para mis gastos y nada más. Si alguien intenta pasar la tarjeta por encima de eso, quiero que sea rechazada. Sin autorización de sobregiro. Sin llamadas de cortesía. Rechazada. El gerente tecleó en su computadora, visiblemente incómodo. Sabía que estaba perdiendo a una cliente generosa, o mejor dicho, a una víctima rentable. «Está hecho, doña Adelaida. Las tarjetas adicionales están muertas. Los cargos recurrentes rebotarán a partir de mañana. Gracias. Eso es todo». Salí del banco sintiendo el poder en mis dedos. No había gritado. No había hecho una escena. Simplemente había cerrado el grifo. Durante años, ellos habían bebido de mi esfuerzo como si fuera agua inagotable. Ahora, descubrirían lo que es la sed. Regresé a casa. El atardecer pintaba de naranja las paredes desnudas de la sala. Me senté en mi sillón, el único mueble que quedaba en esa habitación, y esperé.
Sabía que el golpe llegaría pronto. La diferencia horaria jugaba a mi favor. Allá debía ser la hora de la cena, la hora de los restaurantes caros temáticos. A las 7 de la noche, mi celular vibró. No era una llamada, eran mensajes de texto. Una catarata de notificaciones del banco. Alerta de seguridad. Intento de cargo por 350 USD en Princess Royal Table. Rechazado. Alerta de seguridad. Intento de cargo por 350 USD. Rechazado. Alerta de seguridad. Intento de cargo por 50 USD. Rechazado. Sonreí. Estaban intentando pasar la tarjeta una y otra vez, seguramente con el mesero mirándolos con impaciencia y los niños llorando de hambre. El teléfono sonó. Esta vez era Roberto. Contesté al segundo timbre, con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Sí? ¡Suegra!, gritó Roberto. No había rastro de amabilidad, solo pánico y furia. ¿Qué carajos pasa con la tarjeta? Estoy en el restaurante del castillo, con la cuenta en la mano, y la maldita tarjeta no pasa. Dice, fondos insuficientes. Qué vergüenza me está haciendo pasar. Hola, Roberto. Buenas noches a ti también, dije mirando mis uñas. No son fondos insuficientes, es que la tarjeta tiene un límite. Pero si siempre ha tenido límite abierto, bramó él. Llama al banco ahora mismo. Diles que es un error. Tengo al gerente del restaurante aquí parado. No es un error, Roberto. Fui yo. Fui al banco hoy. El silencio al otro lado fue sepulcral. Podía escuchar su respiración agitada. ¿Qué hiciste qué? Bajé el límite y cancelé las extensiones. Me di cuenta de que estaba gastando demasiado en cosas innecesarias. Ya sabes, como tú dijiste, hay que cuidar la economía de la casa. ¿Estás loca? Su voz bajó a un susurro venenoso. Estamos en Disney. No tengo efectivo suficiente para esta cena. Lucía se gastó lo suyo en regalos. Nos vas a dejar tirados. Tienen la tarjeta de crédito de Lucía, ¿no? Esa que dijeron que estaba al límite. Bueno, quizás es hora de que usen sus propios ahorros, Roberto, o que laven platos. Adelaida, gritó, olvidándose del doña y del suegra. Arrata esto ahora mismo. Cuando vuelva vamos a tener una conversación muy seria sobre tu demencia senil. No estás capacitada para manejar tu dinero. Esa amenaza, en otro tiempo, me habría hecho temblar. Me habría hecho pedir perdón y correr a solucionarles el problema. Pero hoy, en mi sala vacía, su amenaza sonaba hueca, como un perro ladrando detrás de una reja muy lejana. Tienes razón, Roberto. Cuando vuelvan, vamos a tener una conversación muy seria. Pero por ahora, te sugiero que pidas la cuenta dividida o que busques un cajero automático. Ah, y no se preocupen por la casa. Está muy tranquila. Colgué. Y por primera vez en mi vida, apagué el celular. Lo apagué completamente. El silencio volvió a reinar, pero ahora sabía que a miles de kilómetros el caos se había desatado. Imaginé la escena. Roberto rojo de ira. Lucía buscando frenéticamente en su bolso. Los niños preguntando por qué no llegaba el postre. Me levanté y fui a la cocina. Abrí una lata de atún para el duque y me serví una copa de vino que había rescatado antes de que se llevaran el bar. «Salud, duque», dije, levantando la copa hacia el perro. «Hoy cenamos tranquilos». Al día siguiente, martes, el licenciado Javier Bermúdez llegó con los documentos finales. Al entrar, se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el espacio vacío, las paredes donde antes colgaban cuadros pretenciosos y ahora solo quedaban los clavos y las marcas de polvo. «¡Guau!», dijo, soltando el aire. «Doña Adelaida, usted no se anda con juegos. Le dije que quería la casa vacía. Está irreconocible. Parece más grande». «Lo es, licenciado. El lastre ocupa mucho espacio». Nos sentamos en la mesa del comedor que yo había decidido conservar hasta el último día. Él desplegó los documentos. El olor a papel nuevo y tinta fresca llenó el aire. «Tengo buenas noticias. Los inversores están impresionados con la velocidad. Aceptaron todas las condiciones. El cheque de arras ya está certificado. Y la fecha de cierre se ha fijado para el viernes. Tienen prisa por empezar los trámites de demolición». ¿El viernes? Sentí un pequeño vértigo. Faltaban 3 días. ¿Sí? ¿Es muy pronto? Miré a mi alrededor. Miré hacia el jardín, donde el pasto crecía alto porque había despedido al jardinero. ¿Para qué pagarle si la tierra iba a ser removida? No,
El viernes es perfecto. Bien, necesito su firma aquí, aquí y aquí. Javier señaló las líneas punteadas. Con esto, la propiedad se transfiere legalmente el viernes a las 12:00 p.m. Usted tiene hasta esa hora para entregar las llaves. Tomé la pluma. Mi mano no tembló. Firmé Adelaida Veda de Morales, con trazos firmes y claros. Cada firma era un eslabón de la cadena que se rompía. Una cosa más, doña Adelaida, dijo Javier, guardando los papeles. Los compradores preguntaron si hay algún problema con que traigan maquinaria pesada el fin de semana. Quieren empezar a tirar la barda perimetral el sábado. Sonreí. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, pero que calentaba el alma. Dígales que pueden traer toda la maquinaria que quieran. Mis inquilinos vuelven el domingo por la noche. Sería una lástima que no encontraran la entrada. Javier me miró con una mezcla de admiración y terror. Creo que en ese momento entendió la magnitud de mi venganza. No era solo vender la casa, era borrar el camino de regreso. Es usted una estratega, señora. Nunca quisiera tenerla de enemiga. Solo soy una madre que se cansó, Javier, y una abuela que decidió jubilarse de ser sirvienta. Esa noche dormí profundamente. No tuve pesadillas sobre el hospital ni sobre las deudas. Soñé con el mar, un mar azul y tranquilo donde nadie me pedía nada. A mitad de la semana, el miércoles, el teléfono fijo volvió a sonar. Lo dejé sonar hasta que entró la contestadora. Era la voz de mi vecina, la chata, una mujer chismosa que vivía pegada a la ventana. Adelaida, mujer, ¿qué pasa ahí? Vi un camión enorme el lunes y ahora veo la casa como apagada. Y Roberto me llamó al celular, imagínate, a mí que nunca me saluda, preguntando si estás bien, que no le contestas. Dice que estás enferma de la cabeza. ¿Necesitas que vaya? Escuché el mensaje y lo borré. No necesitaba a la chata. No necesitaba a nadie. Empecé a empacar mis propias cosas. No eran muchas. Mi ropa cabía en 2 maletas grandes, mis libros, mis recuerdos de Ernesto, mis documentos importantes. Todo lo demás, los muebles viejos, la cama matrimonial, el comedor, los dejaría. Eran parte de una vida que ya no existía. Encontré una caja de zapatos vieja en el fondo del armario. Dentro había fotos de cuando Lucía era niña, fotos de sus cumpleaños, de su graduación. La miré a los ojos en esas imágenes, buscando el momento exacto en que se había convertido en esa extraña egoísta. No lo encontré. Quizás fue culpa mía. Quizás le di demasiado. Quizás, al intentar que no sufriera las carencias que yo pasé, le quité la capacidad de valorar el esfuerzo. Tomé una foto donde estábamos Ernesto, ella y yo en la playa. Parecíamos felices. Dudé un momento. ¿Debía guardarla? Luego recordé su voz en el teléfono. Te dije que te quedaras cuidando la casa. Cerré la caja y la puse en la pila de Donar. Que alguien más invente historias felices con esas fotos. Yo iba a empezar a escribir una nueva, sin fantasmas. El viernes por la mañana amaneció nublado. El ambiente estaba cargado de electricidad estática. Me levanté temprano, me duché y me vestí con mi mejor traje de viaje. Un pantalón gris perla y una blusa blanca impecable. El duque estaba inquieto, como si supiera que el gran día había llegado. Le puse su correa nueva. A las 11 de la mañana, un auto negro se detuvo frente a la casa. No era Javier. Era un servicio de transporte privado que yo había contratado. El chofer, un hombre joven y amable, bajó para ayudarme con mis maletas. ¿Solo esto, señora? Solo esto. Y el perro. Cargamos el auto. Antes de subir, volví a entrar a la casa por última vez. Estaba vacía. Completamente vacía. Mis pasos resonaban como disparos en el pasillo. Fui a la cocina y dejé las llaves sobre la encimera de granito, esa que Lucía siempre criticaba porque quería cambiarla por mármol. Junto a las llaves dejé un sobre. No era una carta de disculpa. No era una explicación larga y lacrimógena. Dentro del sobre había solo 2 cosas. La factura del hotel donde me alojaría esa noche antes de tomar mi vuelo, pagada con mi propio dinero, por supuesto, y un folleto turístico brillante que había recogido en la agencia de viajes. El folleto decía: Europa te espera, viajes para la tercera edad. Y sobre el folleto había escrito una nota con mi letra angulosa de enfermera, clara y sin temblores. La casa está cuidada, tan cuidada que ya no tienen que preocuparse por ella nunca más.
Disfruten Disney. La realidad los espera a la vuelta. Salí y cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó definitivo. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el chofer cuando me acomodé en el asiento trasero con el duque a mi lado. Miré la casa a través de la ventanilla tintada. Vi el jardín descuidado. Vi la fachada que pronto sería escombros. Y por primera vez en años no vi una prisión. Vi un cheque al portador. «Al aeropuerto, joven», dije, y una sonrisa genuina iluminó mi rostro. «Y no se preocupe por la velocidad. No tengo prisa. Nadie me espera, y eso es lo más maravilloso del mundo». El auto arrancó. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor cómo una camioneta con el logotipo de la constructora se estacionaba frente a la que fue mi casa. Un hombre bajó con unos planos y un mazo. Justo a tiempo. Mi celular, que había vuelto a encender solo para emergencias, vibró en mi bolso. Era un mensaje de Roberto. «Suegra, ya conseguimos dinero prestado de un amigo. Estamos furiosos. Cuando lleguemos el domingo, vas a tener que explicarnos muchas cosas. No toques nada de mi despacho». Leí el mensaje y solté una carcajada que asustó al duque. «Oh, Roberto», susurré al teléfono. «No he tocado nada, pero me temo que el despacho ya no va a estar ahí para cuando vuelvas». Guardé el teléfono y miré hacia adelante. La carretera se abría frente a mí, infinita y llena de posibilidades. La ejecución había sido perfecta. Ahora venía la revelación, y aunque yo no estaría ahí para verles las caras, la imaginación era un consuelo bastante dulce. El juego había terminado. Jaque mate. John. El sábado amaneció con una calma grisácea, de esas que prometen lluvia, pero yo me desperté envuelta en sábanas de hilo egipcio en una suite del hotel más exclusivo de la zona hotelera, a 20 kilómetros de mi antigua vida. No tenía prisa. Pedí el desayuno a la habitación. Fruta picada, café recién hecho y unos huevos benedictinos que nunca me hubiera atrevido a cocinar en casa por el desorden que causan. Mientras untaba mantequilla en un pan caliente, mi celular, apoyado contra el florero de la mesa, se iluminó. No fue una llamada. Fue una notificación de la aplicación de seguridad que aún no había desinstalado de mi teléfono. Movimiento detectado en puerta principal, 09:15 am. Sonreí y di un sorbo a mi café. Habían vuelto antes. Claro, el corte de las tarjetas de crédito debió haber sido un golpe mortal para sus vacaciones de fantasía. Sin dinero para los pases rápidos ni para las comidas temáticas, Disney pierde su magia muy rápido. Abrí la aplicación para ver la cámara en vivo. La imagen era nítida. Un taxi amarillo se alejaba, dejando en la acera una montaña de maletas y a 3 personas que miraban la fachada de la casa con la boca abierta. Roberto golpeaba la puerta con el puño cerrado. Lucía buscaba frenéticamente en su bolso, sacando un juego de llaves que tintineaba con un sonido inútil. Los niños, cansados y seguramente con jet lag, se sentaban sobre las maletas lloriqueando. «¡Abre, maldita sea!», pude leer en los labios de mi yerno a través de la pantalla. Metió su llave en la cerradura. Giró. Nada. Volvió a intentar, forzándola con violencia. La llave no giraba porque el bombín había sido cambiado el viernes a las 3 de la tarde por el cerrajero de la constructora. Roberto retrocedió, pateó la madera de roble, esa madera que yo barnizaba cada año, y sacó su teléfono. Mi celular vibró en la mesa del hotel. Llamada entrante. Roberto, yerno. Dejé que sonara 5 veces. Quería que la desesperación macerara un poco, como un buen vino. Al 6º timbre, deslicé el dedo por la pantalla y contesté, activando el altavoz mientras partía un trozo de melón. «Buenos días», dije con la voz fresca y descansada. «¿Qué carajos le hiciste a la chapa?». El grito de Roberto fue tan fuerte que tuve que bajar el volumen. «¡Estamos afuera! Mis hijos tienen hambre. La llave no entra. Abre la puerta ahora mismo o la tiro abajo». «No te recomiendo que hagas eso, Roberto», respondí, limpiándome la comisura de los labios con la servilleta de tela. «Esa puerta ya no es mía, y tampoco es tuya. Si la rompes, te van a cobrar daños a propiedad ajena, y considerando que tus tarjetas están bloqueadas, no creo que sea una decisión financiera inteligente». «¿De qué estás hablando, vieja loca?», intervino Lucía, arrebatándole el teléfono a su marido. Su voz temblaba, una mezcla de furia y miedo. «Mamá, deja de jugar. Tuvimos que venirnos en el primer vuelo barato que encontramos porque nos dejaste sin un peso».
¡Abre la puerta! No puedo abrir, hija. No estoy ahí. ¿Cómo que no estás ahí? ¿Dónde estás? Estoy desayunando, dije, mirando por la ventana del hotel hacia la ciudad. Y ustedes deberían buscar dónde desayunar también, porque en esa casa ya no hay cocina, ni refrigerador, ni techo, probablemente, a partir del lunes. En la pantalla del video vi cómo Roberto empujaba a Lucía para acercarse a la ventana de la sala. Pegó la cara al vidrio, haciendo visera con las manos para ver hacia adentro. Su reacción fue digna de un premio de actuación. Se tambaleó hacia atrás, pálido, como si hubiera visto un fantasma. ¡Está vacía!, gritó, volteando hacia Lucía con los ojos desorbitados. Lucía, no hay nada. Se robaron todo. Llama a la policía, nos desvalijaron. Nadie les robó nada. Interrumpí, mi voz endureciéndose. Todo se vendió o se donó. Legalmente. ¿Mis consolas? ¿Mi televisión de 80 pulgadas? Bramó Roberto, volviendo a agarrar el teléfono. Ahí tenía mis ahorros invertidos. Tu televisión está ahora en la sala de recreo del Asilo San Vicente. Le informé con una satisfacción que me recorrió la espina dorsal. Los abuelos están encantados viendo las noticias en alta definición. ¿Y tus ahorros? Bueno, Roberto, digamos que tus juguetes pagaron los intereses de los 5 años que viviste gratis bajo mi techo. Voy a demandarte, chilló él, rojo de ira, manoteando al aire. Esa casa es herencia de mi esposa. No tenías derecho. Error de diagnóstico, doctor. Usé mi tono clínico, el que usaba con los residentes arrogantes. La casa estaba a mi nombre. Única propietaria. Tengo las escrituras, el contrato de compraventa y el cheque certificado para probarlo. La casa se vendió el viernes. A puerta cerrada. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. En el video vi cómo Lucía se dejaba caer sentada sobre una de las maletas de Disney, con las orejas de Minnie Mouse todavía puestas, luciendo ridículas en medio de la tragedia. ¿Vendiste la casa?, susurró ella, como si no pudiera procesar las palabras. ¿La casa de papá? Sí, Lucía, la casa de tu padre, esa que ustedes convirtieron en un hotel de paso y en un basurero emocional. La vendí para recuperar mi vida. Pero, ¿y nosotros?, preguntó ella. Y por primera vez escuché la voz de la niña pequeña que alguna vez fue, antes de volverse tan cruel. ¿Dónde vamos a vivir? Esa es una excelente pregunta para tu marido, el hombre de la casa. Respondí sin ceder un milímetro. Él siempre dijo que yo era una carga, que estorbaba. Bueno, hija, el estorbo se quitó del camino. Ahora tienen libertad total, sin abuela que moleste, sin suegra que vigile. Son libres. En ese momento, una camioneta negra con el logotipo de la constructora se detuvo frente a la casa en el video. Bajó un hombre alto con un casco amarillo y una carpeta. El capataz. Detrás de él, 2 guardias de seguridad privada uniformados se bajaron de otro vehículo. Javier Bermúdez no mentía cuando dijo que protegería la inversión. ¿Quiénes son estos tipos?, preguntó Roberto, su voz bajando de volumen, intimidado por la presencia física de la autoridad. Son los nuevos dueños o sus representantes, expliqué. Les sugiero que retiren sus maletas de la acera. Estorban para la maquinaria que llega mañana. Mamá, por favor. Lucía empezó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento, era el llanto del niño malcriado al que le quitan el dulce. No tenemos a dónde ir, no tenemos dinero. Los niños están cansados. Déjanos entrar, aunque sea para dormir en el suelo. Sentí una punzada en el pecho. El viejo instinto maternal, ese músculo traicionero que siempre me había hecho perdonarles todo, intentó reaccionar. Pero entonces miré mi mano. Miré mis nudillos, deformados por años de trabajo duro para pagar esa casa, para pagar sus estudios, para pagar sus caprichos. Recordé la risa de Roberto. Usted, quédese cuidando la casa. Esa risa fue mi antídoto. No tengo llaves, Lucía. Las entregué ayer, y aunque las tuviera, no abriría. Ustedes tienen salud, tienen juventud y tienen 2 títulos universitarios que yo les pagué. Resuelvan. ¡Eres una bruja!, gritó Roberto, perdiendo los estribos al ver que los guardias de seguridad se acercaban a ellos para pedirles que se retiraran. Ojalá te pudras con tu dinero. No vas a ver a tus nietos nunca más. Ese es un precio que estoy dispuesta a pagar por mi paz mental, dije, y por primera vez lo sentí de verdad. Además,
Roberto, con el dinero que tengo ahora, puedo viajar a verlos cuando quiera. Si es que algún día deciden tener un hogar propio donde recibirme. Señora, escuché una voz externa en el teléfono. Era el guardia de seguridad hablando con Roberto. Esta es propiedad privada de Inmobiliaria Bermúdez. Tienen que desalojar el perímetro. ¿Vivimos aquí?, intentó defenderse Roberto, pero su voz sonó aguda y débil. Ya no, dijo el guardia con firmeza. No aparecen en el registro de propiedad. Por favor, circulen o tendremos que llamar a la patrulla. Vi en la pantalla cómo Roberto intentaba inflar el pecho, pero se desinfló rápidamente. Lucía lloraba con la cabeza entre las manos. Los niños, asustados por los gritos, se aferraban a las piernas de su madre. Era una imagen patética, pero necesaria. Era la cirugía radical que necesitábamos para extirpar el cáncer de la dependencia. «Mamá», dijo Lucía una última vez al teléfono con voz rota. «¿Qué vamos a hacer?» «Lo que hacen los adultos, Lucía», respondí con una calma que me sorprendió. «Madurar. Busquen un hotel barato, pidan un préstamo, vendan las joyas que les regalé. Aprendan lo que cuesta la vida. Yo ya no soy su banco, ni su criada. Soy su madre, y la mejor lección que puedo darles es dejar que se caigan para que aprendan a levantarse». «Te odio», susurró ella. «Lo sé. Ya se te pasará cuando necesites dinero y te des cuenta de que el odio no paga la renta». Colgué. Me quedé mirando la pantalla del celular unos segundos más. Vi cómo Roberto, derrotado, cargaba las maletas pesadas, esas que se negó a cargar para mí, y empezaba a caminar calle abajo buscando un taxi, seguido por Lucía y los niños. Caminaban encorvados, como si llevaran el peso del mundo sobre los hombros. Por primera vez en 5 años, la entrada de mi casa estaba despejada. Cerré la aplicación de seguridad y la desinstalé. El último vínculo digital estaba roto. Me levanté de la mesa, me acerqué al espejo de cuerpo entero de la habitación y me miré. No vi a una anciana cruel. Vi a una mujer que acababa de salvarse a sí misma de ahogarse. Me alisé el cabello, respiré hondo y sentí que mis pulmones se llenaban de aire puro, sin el olor a encierro y a naftalina de la resignación. Tomé mi bolso. Tenía un vuelo que tomar en 3 horas. No iba a Europa como decía el folleto que les dejé de pista falsa. Eso era para despistar. Mi destino era una pequeña ciudad costera en el sur, donde una amiga enfermera jubilada tenía una posada. Iba a ver el mar, iba a comer pescado fresco y, sobre todo, iba a dormir sin miedo a que alguien me gritara por no haber lavado un plato. Al salir de la habitación, dejé una propina generosa para la camarera. Siempre hay que valorar el trabajo de los demás, algo que mis hijos nunca aprendieron, pero que la vida, con su mano dura, estaba a punto de enseñarles a la fuerza. Mientras bajaba en el ascensor de cristal, viendo la ciudad a mis pies, mi celular vibró con un mensaje de texto. Era del banco. Depósito recibido. Transferencia Inmobiliaria Bermúdez. Saldo actual, exies, exinta insicreciesi. Miré la cifra. Era obscena y hermosa. Cuidé la casa, Roberto, murmuré para mí misma, sonriendo al reflejo en el metal de las puertas del ascensor. La cuidé hasta el último centavo. Ahora empezaba la verdadera transformación. Ellos tenían que construir una vida desde cero. Yo solo tenía que disfrutar la que me quedaba. Y vaya que pensaba disfrutarla. La puerta del ascensor se abrió hacia el vestíbulo luminoso. El mundo era grande y por fin era mío. La brisa salada del Pacífico tiene una forma curiosa de curar las heridas viejas. No las borra, pero las limpia, dejando que cicatricen con el sol y la sal. Han pasado 6 meses desde que cerré aquella puerta de roble para siempre, y a veces, cuando estoy sentada en la terraza de la Posada Azul, todavía creo escuchar el eco de los gritos de Roberto o el llanto manipulador de mis nietos. Pero luego, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas se lleva a esos fantasmas y me devuelve al presente, un presente que por primera vez en décadas me pertenece por completo. Aquí en la costa, la vida tiene otro ritmo. Mi amiga Matilde, esa compañera de enfermería con la que compartí guardias interminables hace 40 años, me recibió no como a una refugiada, sino como a una socia. Su pequeño hotel boutique necesitaba una mano firme con las cuentas y alguien que supiera sonreír a los huéspedes sin dejar que le pasaran por encima. Resultó que la vieja inútil, que no servía para cuidar una casa vacía,
era perfectamente capaz de administrar un negocio turístico en plena temporada alta. Me levanto a las 6 de la mañana, no porque alguien me exija el desayuno, sino porque me gusta ver cómo el sol tiñe de rosa el agua. El duque, mi viejo labrador, parece haber rejuvenecido 5 años. Ya no se esconde debajo de los muebles temblando. Ahora corretea a las gaviotas en la arena y duerme panza arriba bajo la sombra de las palmeras, sin miedo a que un niño malcriado le tire de la cola o le quite su comida. Si él pudo sanar, yo también. La transformación no fue mágica, fue trabajosa. Los primeros días sentí una culpa terrible, esa culpa católica y pegajosa que nos enseñan a las madres latinas, que debemos sufrir por los hijos, que debemos ser mártires hasta la tumba. Me despertaba sudando, pensando en si Lucía tendría para pagar la luz o si Roberto habría conseguido trabajo. Pero entonces recordaba la libreta negra, los insultos, el quédate cuidando la casa, y la culpa se transformaba en una certeza fría y dura como el granito. No los abandoné, los emancipé. La realidad de ellos me llega a cuentagotas, filtrada por correos electrónicos que leo cuando tengo ganas y por los informes discretos que el licenciado Javier Bermúdez me envía mensualmente junto con los estados de cuenta de mis inversiones. Al parecer, la caída desde la nube de Disney fue brutal. Roberto intentó demandarme, por supuesto. Javier me contó, entre risas, que ningún abogado decente quiso tomar el caso cuando vieron que la casa era 100% mía y que la venta fue legal. Se gastaron lo poco que les quedaba en consultas legales inútiles. La última noticia que tuve es que Roberto, el gran señor que se burlaba de los taxistas, ahora conduce un vehículo de aplicación para pagar el alquiler de un departamento de 2 recámaras en una zona popular de la ciudad. La ironía es exquisita. Ahora él es quien carga las maletas de otros. Lucía tuvo que vender sus bolsos de marca. Me dolió saberlo, no por los bolsos, sino por la humillación que debió sentir mi hija, tan orgullosa y tan vanidosa. Pero ese dolor venía mezclado con esperanza. Javier me dijo que la vio trabajando de recepcionista en una clínica dental. Es un trabajo honesto. Es la primera vez en su vida que Lucía se gana el pan con el sudor de su frente y no con la firma de mi tarjeta. «Doña Adelaida», me dice Matilde mientras me sirve un café helado en la terraza. Tiene una llamada en la línea 2. Es del asilo. Dejo mi libro sobre la mesa y camino hacia la recepción. El teléfono se siente ligero en mi mano. «Bueno, doña Adelaida», habla la directora del San Vicente. La voz de la mujer suena emocionada, con ese tono genuino que solo tiene la gente que trabaja por vocación. No quería molestarla, pero tenía que contarle. Hoy inauguramos la sala de terapia física. Sonrió. Parte del dinero de la venta de los muebles lujosos de Roberto, más una donación generosa que hice de las ganancias de la casa, fue para ellos. Me alegra mucho, directora. ¿Les sirvieron los equipos? ¿Que sí sirvieron? Adelaida, es un milagro. Y tengo que decirle algo que le va a dar risa. ¿Se acuerda de la televisión gigante? Esa que parecía de cine. ¿Cómo olvidarla? Digo, recordando las tardes que Roberto pasaba frente a ella ignorando al mundo. Pues la pusimos en la sala común. Los abuelos están fascinados viendo los documentales de naturaleza. Don Gregorio, el que casi no habla, dijo ayer que nunca había visto un león tan grande. Esa pantalla les ha traído el mundo a quienes ya no pueden salir a verlo. Se me hace un nudo en la garganta, pero es un nudo dulce. Me alegra que por fin ese aparato sirva para algo bueno. Respondo. Disfrútenlo. Usted es un ángel, doña Adelaida. No, directora. Solo soy una mujer que decidió poner los recursos donde realmente hacen falta. Cuelgo el teléfono y me quedo mirando el vestíbulo de la posada. Hay flores frescas en los jarrones, las mismas orquídeas que a Lucía se le morían por falta de cuidado. Aquí florecen salvajes con la humedad del mar. A veces pienso en la casa vieja. Me enteré de que la demolieron hace 2 meses. Javier me mandó una foto, preguntándome si quería verla. Le dije que no. No necesito ver escombros. Esa casa cumplió su ciclo. Fue el hogar de Ernesto y mío. Luego fue mi prisión. Y finalmente, fue mi boleto de libertad. Que construyan sus edificios modernos. Que venga gente nueva con nuevas historias. Yo ya no vivo de ladrillos pasados. La lección más grande que he aprendido en estos meses no tiene que ver con el dinero, aunque ayuda mucho para dormir tranquila. Tiene que ver con el respeto. Aquí, en el pueblo,
nadie me ve como la abuela. Soy la señora Morales. Los pescadores me saludan con respeto cuando compro el pescado fresco. Los turistas escuchan mis recomendaciones. Matilde confía en mi criterio médico cuando algún huésped se siente mal. He recuperado mi nombre. El atardecer empieza a caer, pintando el cielo de violeta y naranja, colores que nunca se veían tan intensos en la ciudad contaminada. Me dirijo a mi pequeña cabaña, al fondo del terreno de la posada. Es un espacio modesto, apenas una habitación, un baño y una cocineta, pero es mío. No hay juguetes tirados, no hay platos sucios de otros. Hay silencio y hay paz. Me siento en mi mecedora en el porche. Duque se echa a mis pies, suspirando contento. Saco mi tableta electrónica. Sí, aprendí a usarla perfectamente ahora que nadie me dice que soy lenta. Y abro mi correo. Hay un mensaje nuevo. El asunto dice: perdón, es de Lucía. Mis dedos se detienen sobre la pantalla. Durante meses, sus mensajes fueron de reclamo, de odio, de exigencia. ¿Cómo pudiste? Eres una ladrona. Te vas a morir sola. Pero este es diferente. Es corto. Lo abro. Mamá. Hoy cobré mi tercer sueldo. Pagué la inscripción de los niños en una escuela pública. Es duro. Roberto llega muy cansado y ya no peleamos tanto porque no tenemos fuerzas. Los niños preguntan por ti. Les dije que estás viajando. No sé cuándo podré perdonarte lo de la casa, pero hoy tuve que cocinar arroz y me acordé de cómo lo hacías tú. Se me quemó. Solo quería decirte eso, que se me quemó el arroz y lloré. Leo el mensaje 2 veces. No hay un te quiero, pero hay humanidad. Hay un reconocimiento de la realidad. El arroz quemado es su primera lección de humildad. Están aprendiendo que la comida no aparece mágicamente en la mesa, que el dinero cuesta horas de vida y que la madre que tenían no era un electrodoméstico, era el pilar que sostenía su fantasía. No contesto. No todavía. Responder ahora sería volver a intervenir, volver a solucionarles el dolor. Tienen que sentir el arroz quemado. Tienen que aprender a raspar la olla y volver a empezar. Esa es la única herencia valiosa que les puedo dejar ahora. La capacidad de sobrevivir. Cierro la tableta y miro al horizonte. He pensado mucho en Ernesto estos días. Al principio sentía que había traicionado su memoria al vender nuestro patrimonio. Pero ahora, sintiendo la brisa en la cara, sé que él estaría brindando conmigo. Él odiaba ver cómo Roberto se aprovechaba de mí. Él siempre me decía: Adelaida, tú eres el roble de esta familia. Bueno, viejo, el roble se cansó de dar sombra a quien solo quería cortarlo para hacer leña. El roble trasplantó sus raíces a un suelo donde sí lo riegan. Mañana tengo planes. Voy a ir al pueblo vecino con Matilde a ver unos telares artesanales. Quiero comprar cortinas nuevas para las habitaciones. Voy a usar mi dinero, mi tiempo y mi gusto. Y el domingo, tal vez, solo tal vez, haga una videollamada a mis nietos. No para prometerles regalos, ni viajes a Disney, sino para que vean que su abuela está feliz, para que vean que la vida no se acaba a los 60, ni a los 70, que sepan que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Me sirvo una copa de vino blanco, frío y seco. Levanto la copa hacia la luna que empieza a salir sobre el mar plateado. Por la casa, susurro, y la palabra ya no me pesa, y por los que se quedaron cuidándola, a su manera. Bebo un sorbo. El vino sabe a gloria, sabe a victoria. Mis hijos se fueron a Disney buscando magia de plástico, y en su arrogancia me regalaron la magia real, la de reencontrarme a mí misma. Creyeron que me dejaban atrás, atrapada en el pasado, cuidando sus miserias. No sabían que al dejarme sola, me estaban dando la llave para escapar. Ahora soy yo la que viaja, no en aviones ni en cruceros, sino en la inmensa tranquilidad de saber que, por fin, nadie me debe nada, y yo no le debo nada a nadie. El duque levanta la cabeza y ladra suavemente a una luciérnaga. Tranquilo, chico, le digo, acariciando su cabeza. Estamos en casa. Esta vez sí, estamos en casa. La noche me envuelve, cálida y acogedora. Mañana será otro día, y será mío, todo mío.